La plaga de granizo es nuestro tema. Éxodo 9, versículos 13 al 18. La palabra del Señor nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a todo tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ahora que llegamos a la séptima plaga, la plaga de granizo, en la que Dios advierte a Faraón que con esta plaga se encuentra la suma de todas las plagas que hasta ahora han ocurrido, como dice la Escritura, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, Éxodo 9:14. Creo que es bueno que veamos algo sobre el significado que tienen las plagas desde una perspectiva numerológica. El número 7 en la Biblia sabemos que significa completitud o perfección divina, lo cual podría significar que esta plaga marca un punto culminante en la serie de juicios divinos sobre Egipto. Nos damos cuenta que después de la séptima plaga, el faraón parece reconocer su pecado y solicita la intercesión de Moisés, lo cual podría indicar un cambio de actitud, aunque sea de manera temporal. Decimos esto porque el faraón desafió a Dios, como sabemos, hasta el último momento. Aunque no existe un estudio en sí que interprete cada una de las plagas desde un sentido numerológico, se ha propuesto, por ejemplo, una división en 3 grupos de 3 plagas, y la última, que sería la 10ª, de lo cual ya hemos hablado antes. Ahí hemos visto que en cada grupo de 3, las primeras 2 plagas llegan después de una advertencia, mientras que la tercera llega sin previo aviso. También se ha propuesto una división de las plagas en 2 grupos, donde las primeras 7 plagas tienen el objetivo de educar al faraón y a los egipcios sobre el poder de Dios, mientras que las últimas 3 tienen el propósito de instruir a los israelitas, lo cual entonces propone que las plagas fueron una forma divina para enseñar y corregir. Ahora, con relación al número de plagas, 10 plagas, debemos decir que en la Biblia el número 10 representa plenitud divina, la totalidad, el orden, y también significa el cumplimiento de la ley, lo cual significaría entonces que las 10 plagas fueron una manifestación del juicio divino completo sobre los egipcios. Con relación a este número 10, por ejemplo, encontramos el número 10 en los 10 mandamientos, en las 10 generaciones entre Adán y Noé, y por supuesto aquí las 10 plagas de Egipto que estamos estudiando. Y todo esto, amén de que ya hemos explicado de manera extensa que las 10 plagas de Egipto no ocurrieron de manera aleatoria, sino que cada una constituyó una respuesta directa contra la idolatría y la opresión egipcia. Como sabemos, cada una de las plagas confrontó y desacreditó a una o varias deidades egipcias, cosa esta que sirvió para mostrar la supremacía de Jehová sobre los dioses egipcios. Vimos que al convertir el Nilo en sangre, Dios desafió al dios Hapi, que es el dios del río. Con la plaga de ranas, atacó a Heketi, diosa de la fertilidad, que como hemos explicado tenía forma de rana.
Con la plaga de tinieblas desafió a Ra, considerado el dios Sol. Y finalmente, con la muerte de los primogénitos, atacó directamente el culto al faraón como deidad viviente, que es algo que vamos a ver más adelante. Esta plaga de granizo muestra que Dios tiene autoridad sobre la creación misma, pues es capaz de revertir el orden natural, alterando de manera sobrenatural el clima, por ejemplo, al mezclar granizo con fuego. Vamos a ver el significado de esta plaga de granizo. En primer lugar, vamos a ver el significado de la plaga de granizo para los egipcios. Sin duda alguna que esta séptima plaga tiene un impacto extraordinario en la vida cotidiana de los egipcios. El granizo acabó con los cultivos de cebada y de lino, tal y como se narra en Éxodo 9:31. Cosa esta que fue muy perjudicial para la economía egipcia, que estaba basada precisamente en la agricultura. Un evento mucho más devastador fue la muerte de personas y animales, pues el fuego que caía del cielo, mezclado con grandes granizos, como se cuenta en Éxodo 9:23, es una imagen impactante de juicio divino que destruye a todo ser vivo que no se llegó a refugiar bajo techo, como Dios había advertido que se hiciera, dice la Escritura. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Éxodo 9:19-21. Como nos damos cuenta, tal y como ha sido el patrón seguido por Dios en la implementación de este castigo, en las primeras dos plagas de cada grupo de 3 hay una advertencia. Y en esta séptima plaga, que entramos entonces en la primera plaga del tercer grupo de 3, entonces hay una advertencia. Lo cual implica que este juicio de Dios contra los egipcios no es un juicio arbitrario, sino un juicio justo, ya que Dios les dio la oportunidad de protegerse, cosa esta que algunos sí hicieron, beneficiándose de la alerta divina. De modo que Dios muestra su misericordia no solo hacia su pueblo Israel, sino hacia todo aquel que hace caso a su palabra dentro del pueblo egipcio. Toda esta situación de la plaga de granizo interrumpió la vida cotidiana de los egipcios, ya que la intensidad de la tormenta paralizó la actividad normal del país, sembrando el temor en los habitantes. Dice la Escritura: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Éxodo 9:24. Como hemos dicho, cada una de estas plagas es una demostración del poder soberano de Dios sobre los dioses de Egipto. Esto es lo que Dios dice de forma muy explícita a través de Moisés. Dice la Escritura: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. A través de la plaga de granizo, Dios atacó varios dioses egipcios, entre los cuales estaba Nut, la diosa del cielo; Osiris, dios de la agricultura; y Set, dios de las tormentas. Dioses que fueron desacreditados frente al poder de Jehová. Pero a pesar de que toda la devastación ocurrida por esta plaga motivó por un momento que el faraón pareciera arrepentido, así como se narra en Éxodo 9:27-28, en realidad su arrepentimiento fue una verdadera farsa,
Pues de nuevo vuelve a endurecer su corazón, negándose a dar la libertad al pueblo de Israel, dice así la Biblia. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Éxodo 9, versículos 34 y 35. Dios usó al Faraón para dejar claro ante los que se creen grandes en este mundo que el único grande es Él. Así que este episodio con el Faraón ha quedado establecido como una muestra del control que Dios tiene de todos los poderes temporales de este mundo. Así lo dice la Biblia. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9. Versículos 14 al 16. En segundo lugar, vamos a ver el significado de la plaga de granizo para los israelitas. Aunque las palabras de Éxodo 9:14, en donde Dios declara que la plaga de granizo procura demostrar que no hay otro Dios como Él en la tierra, estas palabras fueron dichas a Faraón. Este hecho sin duda influyó en la percepción de los israelitas con respecto al Dios verdadero y a su poder soberano sobre todos los pueblos de la tierra. Porque ellos fueron testigos de esa plaga de granizo acompañada con fuego, donde hubo una manifestación espectacular de relámpagos, de rayos y de truenos que ellos veían a la distancia. Y veían que esto era una intervención sobrenatural que se estaba llevando a cabo en la naturaleza para dejar bien claro que Jehová es el que tiene el control absoluto sobre los elementos. Cosa esta que los falsos dioses de Egipto ni por asomo podían hacer. Es importante notar que el texto bíblico enfatiza que esta plaga de granizo no afectó a la tierra de Gosén, allí donde habitaban los israelitas, dice la Escritura. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9:26. Sin duda alguna que esto refuerza la idea de elección, la idea de protección de parte de Dios sobre Israel, indicando esto que Dios está actuando a favor de ellos. Esto demostraba a los egipcios que Dios era quien tenía el control, pues su castigo los afectaba solamente a ellos. Pero su pueblo estaba exento de esta terrible plaga, aún estando en el mismo territorio. Y esto solo podía suceder de forma milagrosa, como un portento dirigido por Dios, y no de otra manera. Finalmente veamos el significado de la plaga de granizo para nosotros en el día de hoy. Los cristianos sabemos que las plagas de Egipto no fueron una manifestación de fenómenos naturales, sino que fueron una demostración del poder sobrenatural de Dios, como una expresión de su dominio absoluto sobre la creación. Los creyentes podemos confiar que Dios sigue siendo soberano sobre el mundo y que puede intervenir en la historia cuando así Él lo decida. Los cristianos podemos estar confiados en el poder del Señor que nos dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Una lección que debemos aprender con esta plaga es que la obstinación del corazón empeñado en desobedecer a Dios trae consecuencias indeseables. Faraón endureció su corazón repetidamente, y por este motivo esta plaga muestra una intensificación del juicio divino. Debemos estar claros que la persistencia en el pecado y la resistencia
a la voluntad divina, degeneran en juicio y quebranto. Nos damos cuenta, como se relata en Éxodo 9:19, que Dios les dio a los egipcios oportunidad de obedecer y de ser librados del castigo. Y algunos que obedecieron fueron librados. Pero los demás sufrieron el castigo en carne propia. Así que debemos aprender que la obediencia a Dios salva. Que Dios siempre está dispuesto a librar y mostrar misericordia en medio del juicio. Pero el arrepentimiento tiene que ser genuino, no como el de Faraón, que fue un arrepentimiento falso. Si el arrepentimiento es genuino, si es verdadero, sin dudas que Dios está siempre dispuesto a perdonar al pecador, dice la Escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Podemos ver la plaga de granizo como una prefiguración del juicio final. De modo que el granizo y el fuego pueden verse como un anticipo del juicio que vendrá sobre el mundo impío. Nos dice la Biblia: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Podemos decir entonces que la plaga de granizo es una advertencia de que el pecado será juzgado y solo quienes están en obediencia a Dios estarán seguros. El mundo, tal como lo conocemos, se encuentra reservado para ser destruido en el día del juicio, nos dice la Escritura. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Que Dios te bendiga.